musulmanes, mujeres afganas, intelectuales argelinos, etcétera. Es una batalla en la que están, en primer lugar, los musulmanes mismos, pero también nos concierne a nosotros. Y luego tenemos el asunto de la mezquita en la zona cero. Pues creo que en la posición justa, en la posición de Bloomberg, el alcalde de Nueva York, si admitimos que hay al día de hoy dos islams, un islam minoritario, islam de muerte, y un islam mayoritario de paz, es bueno que este islam de paz pueda manifestarse erigiendo a algunos metros del World Trade Center un lugar de plegaria que, lejos de ser una agresión, es una mano tendida, una señal de integración en el American Dream, el sueño americano, y en el American Way of Life, en la forma de vivir americana. Está bien. Gracias, Bernard. Tiempo para Daniel Pipes y después para Irene. Adelante. Sí, creo que estamos de acuerdo en el fondo. El problema es el radicalismo, por supuesto, y el Islam moderado es la solución. Hemos dicho lo mismo. En lo que no estoy de acuerdo es en que usted dice que el Islam radical es minoritario y que el Islam moderado es mayoritario. No. Ojalá fuera así, pero esto no es así. La fuerza del mundo musulmán hoy en día es el islamismo, el radicalismo. Puede que no sea un 51% de la población, pero representaban el 51% los comunistas o los nazis. No. Están dedicados, saben lo que hacen y dominan. Dominan intelectualmente, políticamente, en todos y cada uno de los países. Las únicas personas que tienen ideas son los islamistas. Turquía, por ejemplo. Tenemos el poder militar y tenemos a los islamistas. Y ya está, no hay nada más. La izquierda ha desaparecido. El centro laico no tiene ideas que propugnar. Son los islamistas los que dominan. Y el problema es que los islamistas luchan y los moderados todavía tienen que ponerse a luchar. Es una lucha desigual, es una situación desigual. Por supuesto que hay muchos moderados, pero no tienen ideas articuladas y no tienen los medios tampoco. Así los islamistas van ganando adeptos. Mientras tanto, somos nosotros los no musulmanes los que tenemos que luchar contra los islamistas. Por supuesto que no podemos luchar solos. Necesitamos tener a los islamistas moderados de nuestra parte para que nos ayuden. Veo la situación de una manera mucho más complicada de lo que la ve usted. Quizá tenga razón y quizá sea cierto. Quizá sean más numerosos los extremistas de lo que yo quiero pensar. La cuestión es cómo podemos comportarnos en esta guerra. Tenemos que funcionar como buenos estrategas. ¿Qué es lo que es un buen estratega? La estrategia no consiste en juntar a los moderados y a los extremos. Lo que tenemos que hacer es separarlos lo máximo posible, de acuerdo con las teorías de Clausewitz. Tenemos que subrayar las contradicciones que existen entre ellos. Por ejemplo, es que la única buena política en este asunto es la que permita reforzar los moderados con todos los medios. Hay que reforzarlos militarmente, en términos de información, en términos de idea. Hay que darles valentía cuando la necesiten. Hay que mostrarles que no están solos o que están menos solos de lo que piensan. El auténtico deber de los occidentales en este asunto, si admitimos que el auténtico escenario es ese, que la auténtica batalla es esa, pero luego la cuestión no es la proporción, la cuestión es que nuestro papel es tenderle la mano a los musulmanes moderados.
moderados, y generalmente hacemos lo contrario, incluido América. Miren las últimas elecciones en Irán. Barack Obama, a favor del cual estoy, pues, hizo lo contrario de lo que había que hacer. Envió mensajes de amistad a los liderazgos y al liderazgo, y no envió el mismo mensaje a la calle que lo necesitaba. Y entonces hay que tomar partido, el partido de las víctimas y de los moderados, y para ello casi todos los medios son buenos. Irene, primero. Creo que tiene razón, pero me parece que el análisis es equivocado. Déjame decir algo, dice el señor Pipes. Pues estoy de acuerdo. No obstante, encontrar a los musulmanes moderados es precisamente el problema. Usted ha mencionado el alcalde Bloomberg y el problema de la zona cero y la mezquita. ¿Usted piensa que este señor es un moderado? No es un moderado. El problema, ¿quiénes son los moderados? Tariq Ramadan, por ejemplo, es una persona que debate muy bien, pero ¿es moderado o no es moderado? Entonces es fácil decir que debemos encontrar los musulmanes moderados. Y estoy totalmente de acuerdo, pero los gobiernos, las instituciones privadas están mirando siempre a las personas equivocadas, como usted acaba de hacer con Faisal Dabdaruf. No es una persona que queremos en este sentido. Bloomberg no lo entiende y usted no lo entiende. Y, bueno, fue embajador de George Bush, fue embajador de George Bush y lo utilizó como embajador para explicar la política estadounidense en los países árabes después del S-11. Es un señor de George Bush, entonces no es moderado. Aunque usted tiene razón, Ramadán realmente es el portavoz de los hermanos musulmanes. Pero Rauf fue un hombre de George W. Bush. Pues yo no soy seguidor de George W. Bush, pero una cosa que sí sé es que realmente no estaba muy de acuerdo con el Islam radical. Tenemos otro líder musulmán de Estados Unidos que se envió 6 veces para hablar en nombre de Estados Unidos, Abdelrahman Dalamudi. Y él decía, bueno, él trabajaba con el Departamento de Defensa, la Casa Blanca y muchos departamentos, pero lleva 23 años encarcelados, acusado de terrorismo. No me debes hablar acerca del gobierno estadounidense como si fuese una autoridad, porque me parece que Bloomberg tampoco entiende lo que está haciendo. El problema es distinguir entre los moderados y los no moderados. Decir que Rauf es un extremista, ¿qué le permite decir que el hombre de esa mezquita es un extremista? Pues él estaba detrás de la flota que fue a Israel. Sus libros, sus ideas a menudo son muy extremistas, pero no quiero entrar en demasiados detalles. Irene, pues son en momentos como estos que realmente debo apoyar a las personas del mundo en vías de desarrollo que hablan de la doble moral del Occidente. Ustedes hablan del valor de los derechos humanos, hablan de la libertad y de la elección política, pero solo cuando cumple con vuestros intereses políticos limitados. Eso realmente es el problema, porque esto es lo que falta en nuestro análisis. Existe esta creencia entre el bien y el mal, los moderados y los no moderados, pero realmente lo que falta son lo que yo llamaría extremistas que están en el gobierno en el Oriente Medio, que no respetan los derechos humanos ni tampoco la libertad, y realmente son los aliados del Occidente. Entonces, ¿dónde está la mayoría silenciosa? Usted dice que no podemos encontrar los moderados en el mundo islámico. En Egipto tampoco hay libertad de expresión. En Túnez también se están deteniendo activistas. Y en Nigeria y en Marruecos tampoco se puede operar de forma libre y abierta. Los activistas, las personas que apoyan y defienden la libertad, son oprimidos por diferentes regímenes en diferentes países, financiados y apoyados
por el Occidente, por estos poderes occidentales. Y esto es el problema que yo tengo con ese análisis. No se trata solamente de un lado y de otro. Hay muchos actores que tenemos que tener en cuenta. Y ellos también tienen que tener la libertad y el espacio para crecer. Pero la opresión existe. Tenemos por un lado el radicalismo islámico y por otro lado tenemos los gerentes, los gobernadores militares. Y también tenemos regímenes que están financiando grupos radicales islámicos en el mundo musulmán. Pero como tienen petróleo, el Occidente no quiere atacar al régimen de Arabia Saudí. Por lo tanto, existen muchas hipocresías y muchas veces los musulmanes son las víctimas en este sentido. Daniel. Los occidentales no son ángeles, hacemos errores y somos hipócritas. Estoy de acuerdo. No obstante, hablando como americano, debo decir que Estados Unidos ha sido la fuente de democracia para todo el mundo. Debemos reconocer que la democracia la inventó Gran Bretaña, pero nosotros hemos estado exportando democracia a América Latina, a Asia, a Europa. Pero el único sitio o el único lugar donde no hemos podido exportar la democracia es al mundo musulmán, porque la base es lo que falta. Entonces nos enfrentamos continuamente, como he dicho antes, con la elección entre los militares y la mezquita, los militares y la mezquita. Los derechos humanos no existen ahí, porque no tenemos nadie a quien podemos apoyar. Por lo tanto, en el 2003 cambiamos nuestra política para hacer que la democracia fuera nuestro objetivo en el Oriente Medio. ¿Qué pasó? Pues jamás entró en el poder. Esto no es culpa nuestra. Ustedes están implicados en un tipo de etnocentrismo en cuanto al Occidente, es decir, que el Occidente toma todas las decisiones y los no occidentales son simplemente víctimas o peones. También se toman decisiones malas en todo el mundo. Y en el mundo musulmán las personas están tomando decisiones erróneas. No son culpa nuestra, son errores suyos, pero no estoy diciendo que somos perfectos. Son errores suyos y nosotros no tenemos la responsabilidad. Irene, bueno, rápidamente, cuando usted dice que Estados Unidos ha exportado la democracia al resto del mundo, no estoy de acuerdo. Básicamente porque usted ha olvidado Chile, El Salvador, Brasil, Argentina. En estos países, la democracia no fue exportada por parte de Estados Unidos, la democracia fue eliminada, la democracia creció de los movimientos políticos y sociales en dichos países. El gran error, bueno, no estoy diciendo que esto se aplica a todo el Occidente, pero muchas personas en el Occidente piensan que la democracia se puede exportar como si fueran coches o máquinas o algo así. O la democracia es algo que hay que cultivar como una semilla. Las personas tienen que creer en los valores, pero la democracia debe tener sus raíces. Vamos a salir y a concluir esta cuestión, porque vamos cerrando debates dentro del gran debate, pero vamos a concluirlo en Europa. Arranca con una pregunta para Daniel Pipes, pero me gustaría mucho que Bernard interviniera sobre esta cuestión. Le dicen a él: ¿no cree demasiado reduccionista limitar el problema de Europa a una lucha islam-cristianos? En Europa se expulsan a rumanos, como ha pasado en Francia, rumanos que son cristianos, a subsaharianos que son animistas. No es cuestión de religión, dice Pedro Morales, que es el que ha hecho la pregunta. Dice: el problema en Europa es económico y después social, no de religión. Los partidos de extrema derecha, los partidos xenófobos usan los tópicos básicos en tiempos de crisis, que es lo que ahora estamos viviendo. Si le parece, primero Daniel y después Bernard. Yo creo que la persona que ha escrito la pregunta está negando la realidad. Existe un gran problema en Europa, como yo he dicho en mis comentarios iniciales, un colapso de la fe, un colapso demográfico, un derrumbe de la confianza en la civilización europea.
existe la real posibilidad de que la Europa del último siglo no estará tal y como estaba en 30 o 40 años. Si quieren la ley islámica, si quieren la Sharia, pues entonces pueden aceptar esta transformación en Europa. Yo no quiero vivir bajo la ley islámica y no me parece que la mayoría de ustedes lo quieren tampoco. Pero si lo quieren, la responsabilidad es suya. Tienen que decir que no. Bueno, pues yo no hablo ni como americano, que no lo soy, ni como representante del tercer mundo, tampoco no lo soy, ni como francés, tampoco lo soy verdaderamente. Yo hablo como ser creativo. No tan creativo, pero intento serlo un poquito. Bueno, no voy a entrar en la polémica sobre el tema de si América es Chile o Martin Luther King. No voy a considerar eso hoy, porque América ha apoyado a los fascistas chilenos y argentinos, pero también es el país que ha hecho la revolución de la modernidad más rápida y extraordinaria, pasar del racismo de Estado a la libertad increíble y a la democratización increíble que hubo en ese estado, en Estados Unidos. Bueno, y esto es un debate que puede durar hasta el final de los tiempos. A mí lo que de verdad me deslumbra es el camino de América, el camino que ha hecho América desde el Ku Klux Klan al Luther King, etcétera. Pero vamos, todo lo mismo, saber si el origen de los problemas es económico o las ideas. Daniel Pipes tiene razón cuando dice que el fascismo de inspiración islamista es indiferente de las condiciones sociales, que cada vez que se toma un caso particular, el caso de un activista, la gente que estaba en los aviones el 11 de septiembre, etcétera. Tenemos gente que no es pobre, gente que no ha sido víctima del racismo ni de humillaciones, que viene de las mejores escuelas, etcétera. Pero también es cierto que el ejército de reserva que esta gente utiliza de forma cínica, pues es la pobre gente. Y todo esto son querellas sin fin y querellas teológicas. La única auténtica pregunta es: ¿hay o no una guerra en el seno del Islam? Si hay una guerra en el seno del Islam, la auténtica pregunta es saber cómo hacer para que la balanza vaya hacia el buen lado, y que estemos en China, en Bangladesh, en Francia, donde sea, cómo podemos apoyar hacia el buen lado. Y bueno, no hay nunca nadie, Daniel Pipes, recuérdese, usted es algo más joven que yo, en los tiempos de la Unión Soviética tampoco había nadie, había regímenes totalitarios, había regímenes de granito, pero estaba la sal de la tierra. Creíamos la Charte 67 de Václav Havel, que era el père era el padre de Liu Xiaobo al día de hoy, en el cual se inspira Liu Xiaobo, una ínfima minoría, viejecitos que se reunían en bodegas, en lugares oscuros, y es ayudándoles, creando con ellos una cadena de solidaridad que sin saberlo ayudamos a precipitar la caída del comunismo. Y en este nuevo asunto, la lucha contra el islamismo radical, pues es lo mismo, aunque aparentemente no haya nadie para pesar sobre la balanza. Están los disidentes del islamismo, están las mujeres, que se trate de una mayoría o de una minoría, aunque sea una ínfima minoría, aunque sea unos poquitos que tengan la valentía de ser bocazas, hay que ayudarles. Y esto se trata de hacer una cadena de amistad y de solidaridad
solidaridad, de apoyo, del mismo tipo que la que creamos antaño nosotros, europeos, occidentales, americanos, y no solo con los disidentes del Este. Esa cadena de solidaridad que funcionó en los años 70-80, digo que hoy puede funcionar también. No vamos a hablar con los directivos saudíes, que son unos crápulas, ni los tunecinos, que son los peores enemigos de los derechos humanos. No, hay que recordar a nuestros gobiernos que a veces están apoyando dictaduras, pero la sal de la tierra está ahí y nos pertenece a nosotros, individuos. Hay foros como este, hay organizaciones como la que organiza este foro. Hay que tenderse la mano, hay que organizar cadena de solidaridad con los que están peleando en el seno del mundo musulmán contra las fuerzas de la oscuridad y del fascismo. Ese combate está a nuestro alcance. Yes, we can. Como ven, estamos en un debate apasionante y abrimos debates dentro del debate. Nos quedan muy poquitos minutos y yo no puedo defraudar a tantas personas que nos han hecho preguntas que tengo aquí en relación con la situación de la mujer en el mundo, con la situación de la mujer en el mundo islámico o en China o en cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, y le pediré que antes de que responda la señora Irene Khan le dé una pregunta a Wang Xiaoping, por ejemplo, dicen: solo desde un punto de vista de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, si usted volviese a nacer, tuviera la oportunidad de elegir dónde hacerlo, elegiría un país musulmán o en Europa. ¿Por qué a lo largo, otra pregunta, de miles de años y en todas las culturas la mujer ha sido inferior al hombre? ¿Por qué hasta los últimos años no se ha luchado por la igualdad? O otra pregunta que dice: ¿cuántos años de patriarcado más? Y muchas más preguntas. ¿Cómo cree que los hombres se pueden sumar a estos movimientos de mujeres si se trata de ceder privilegios socialmente establecidos durante años? Ahora le daré la palabra a Irene, pero antes nos gustaría que Wang Xiaoping responda a una pregunta concreta. Le dicen: ¿qué opina usted como mujer del hecho acaecido esta semana en China, que ha publicado la prensa mundial, la prensa de Málaga, dicen aquí también, cuando se obligó a abortar a una compatriota suya embarazada de 8 meses porque era el segundo hijo que engendraría, y esto va en contra de las leyes de su país? Responde Wang Xiaoping y después Irene Khan. En todo este proceso histórico, China va avanzando. Incluso los derechos y posición de las mujeres se va elevándose. Por eso en China tenemos un dicho: la mujer es la mitad del cielo. Cada vez más mujeres están saliendo del hogar, ya tienen más libertad, más alternativas, más opciones. Puede subirse al escenario, puede montar su propia empresa. Incluso yo puedo venir a Málaga con ustedes juntos. Es un proceso dinámico, es un proceso necesario. Pero, claro, durante este proceso seguramente habrá obstáculos o confrontaciones. Pues aquí el problema más importante no es politizar el tema, dejar el tema en la sombra de la política. Tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que volver a la necesidad común de la humanidad. Si partimos desde este punto de vista, podremos reunirnos para impulsar el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la libertad y derecho del humano. Si matizamos políticamente el tema, si lo exportamos como si fuera un producto, pues entonces se convierte en una herramienta, un instrumento, provocará adversión.
sentimental a un ser humano. Así que me parece un veneno en el proceso histórico del mundo. Tenemos que partir de una posición de comprensión. Tenemos que dejarle tiempo. Estamos encaminados. Y toda la humanidad también está encaminado en ese proceso. China también está en esta vía. China también está mejorando los derechos. Está dando más libertades a la gente. Creo que la batalla de las mujeres es una batalla por una igualdad de poder, igualdad de recursos, igualdad de poder, igualdad de acceso, y este tipo de batallas se luchan a lo largo de muchas generaciones. Las actitudes de la gente van cambiando a lo largo del tiempo y se pregunta, ¿cómo pueden colaborar los hombres en esta batalla? Bueno, nosotras, las mujeres, somos madres y estos hombres, muchos de ellos son nuestros hijos. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué valores les comunicamos a la siguiente generación? Y las actitudes hacia las mujeres van cambiando generación a generación. Hay situaciones económicas y políticas que podemos explotar, pero es una batalla que continúa, creo que avanza en la dirección correcta y creo que el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Hay algunas mujeres que deberían aplaudir al decir eso. Pero creo que hay algo más que es muy importante. Y que esto es que nadie gana gracias a la política del miedo, se gana gracias a la política de la esperanza. Para mí, una de las señales más potentes de liderazgo positivo fue cuando Roosevelt hizo su declaración tan famosa en el 44, en medio de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento nadie sabía la dirección que tomaba la guerra y él habló de la libertad del miedo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Le dio a la gente una imagen positiva para que avanzaran. En el 48, recordemos cómo era el mundo en el año 48, en mitad de la Guerra Fría. Había guerra en el Medio Oriente, la primera guerra árabe-israelí. En la introducción de las primeras leyes del apartheid en Sudáfrica. Fue el año en el que se asesinó a Mahatma Gandhi en India y en ese año los gobiernos mundiales se reunieron y proclamaron la Declaración de los Derechos Humanos. La situación, desde luego, no daba mucha esperanza, pero esa proclamación dio esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como personas. No tenemos que hablar de la Sharia en Europa. La Sharia en Europa es un escenario ridículo. No nos estamos ni acercando a algo así. Es un miedo absurdo, pero como ha dicho muy correctamente, si podemos apoyar a aquellos que defienden los derechos humanos, la democracia y la libertad en los países musulmanes, claro que sí, es una batalla que se da dentro del Islam y sí que hay gente allí que van a luchar desde el bando moderado y necesitan apoyo para levantarse contra los que les oprimen, incluyendo los gobiernos. Estoy hablando de gobiernos dictatoriales. Es una batalla en la que cada uno puede conquistar su propia libertad. La libertad impuesta no es libertad, es imperialismo. Amigas y amigos, vamos a concluir este extraordinario debate con una pregunta que, en cierto modo, está en relación y está en el corazón de lo que es este encuentro y de lo que es el ser creativo. Porque por aquí, por esta tribuna, hemos escuchado en los últimos días, y es un reflejo de lo que son ustedes, porque hemos escuchado, hemos preguntado, nos han saludado, yo he preguntado qué son ustedes, muchos me han dicho que son ingenieros, otros que son profesores, otros que están trabajando, vienen por curiosidad. Aquí hemos visto a ingenieros, a físicos, a un premio Nobel de la Química, a una premio Nobel de la Paz, hemos visto a filósofos, a sociólogos, a psicólogos. Y me gustaría cerrar con una pregunta que nos formula Gonzalo Ramos, que yo creo que es adecuada para que responda quien crea conveniente, a propósito de lo que en su intervención ha dicho Wang Xiaoping. Decía que hay enfrentamiento entre ciencia y humanismo. Él dice, ¿por qué hay enfrentamiento entre ciencia y humanismo? Dice Gonzalo Ramos, yo creo que no hay nada más humanista que la ciencia
cuando ésta se hace con ética. Y yo creo que esta pregunta va al corazón de las libertades, al corazón del debate que nosotros tenemos aquí, y me gustaría si alguien de manera muy breve, quiere intervenir para cerrar esta cuestión. Quien intervenga, por favor, muy breve. No sé si quiere Juan, no sé si quiere Irene, Daniel, ¿quieres? O Bernard. ¿Quieres comenzar, Irene? Es tal la cortesía que todo el mundo... Adelante, Juan. Very short, please. Muy cortito. Aquí estamos explorando, estamos debatiendo. Todos los ponentes, muchos de ellos son científicos, también hay ingenieros, también hay personas que se dedican al humanismo. Cuando nos comunicamos, nos centramos más bien en el propio ser humano. Es un intercambio, es una convergencia, es una convergencia entre la ciencia y el humanismo. Es un pequeño reflejo de esta convergencia. Ahora tenemos que volver a nuestra alma. También hemos hablado de la confrontación de la política y la religión. Será el tema principal del siglo XXI, pero que afecta al desarrollo económico, sociedad y también del futuro de la sociedad humana. Irene. Creo que el mundo está cambiando radicalmente. Hemos hablado mucho de Europa y Estados Unidos, pero probablemente el futuro está en Asia, América Latina y África. Las cosas van a cambiar, van a aparecer nuevos actores sobre el escenario. Hablemos de la ciencia o del humanismo. Me da igual, tiene que haber determinados valores y determinada ética. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es crear unos valores universales que todo el mundo pueda aceptar. Y esto ayudará a que la humanidad avance. Creo que es en eso en lo que nos tenemos que centrar. Y creo que el valor más importante que tenemos que defender es el valor de la esperanza. La esperanza nos dará un punto de vista positivo. El miedo no servirá para nada. Lo que nos moverá será la esperanza. Las cosas cambiarán. Claro que sí, las cosas que hoy en día nos parecen correctas pueden no parecérnoslo dentro de 10 años, pero tenemos que avanzar con esperanza y con unos valores comunes, compartidos. No. Bien, le pido, por favor, que concluya a Bernard Henry Demir. Bueno, pues siento tener que concluir porque voy a concluir de forma muy radical. No voy quizá a darles un punto de vista común, pero soy radical. Pienso que esta cuestión es bla, bla, bla. La ciencia, la ética, patatí, patatá, bla, bla, bla. La ciencia se ha convertido en un peligro. Creo que la ciencia se ha convertido en un monstruo. Creo que la ciencia es lo que ha hecho posible Auschwitz y también Hiroshima, también las manipulaciones de los vivos como se hace en China, esos abortos con 8 meses y la ciencia permite controlar lo vivo y la humanidad en proporciones que jamás hemos conocido. Los sistemas de control social, de gobierno de las sociedades modernas, con las herramientas que da la ciencia, pues nos dan vértigo. Y el que ha visto esto, el primero, ha sido Michel Foucault, el filósofo francés, en sus últimos estudios sobre la gobernanza, imagina el gobierno por la ciencia y dándole a quien la tenga un poder absoluto. Y ya no hablo de Internet, y se puede dar a quien los quiera instrumentos de control de las sociedades que son de verdad temibles, y no se trata de darles, dotar de una pincelada de humanismo a la ciencia. No, creo que la ciencia hay que ponerla en su lugar. Hay una frase célebre de un filósofo del que hablé antes y que es Kant, que decía: quise limitar la razón para dar lugar a la fe. Para dar todo su lugar a la fe,
Y yo no diría la misma cosa porque no tengo fe, pero limitar la ciencia para dejar lugar a la cultura desinteresada, a la cultura que no sirve para nada, a la cultura que no quiere controlar lo vivo o gobernarlo, ese es el objetivo de nuestra generación. Yo cuando era adolescente, pues la ciencia estaba en el primer nivel en los colegios, las mejores clases eran los mejores cursos eran los científicos y había que ser doméstico, servidor de la ciencia. Y si no queremos vivir en una parada final donde la lección de Auschwitz se mezclaría con la de Hiroshima y con la biotecnología moderna, es lo que hay que hacer. Hay que limitar la ciencia para dar lugar a la cultura, dejar el lugar a la cultura inútil, que es el otro nombre del auténtico humanismo. Necesitaríamos algunas horas y algún tiempo porque con esta intervención reabre también un debate, porque también la ciencia ha ayudado a conseguir pues, el controlar las enfermedades y el problema no sería, y tantas otras cosas, no sería la ciencia, sino la mala utilización de la ciencia como el pensamiento y la mala utilización y la manipulación de la mente humana, y seguramente eso nos reabre un debate que tendríamos que plantearlo en la próxima edición del Ser Creativo. De verdad, de corazón les digo, Daniel, Irene, Wang Xiaoping, Bernard, ha sido extraordinario su debate y su presencia aquí. Muchas gracias y seguro que recordaremos este debate durante muchos años. Muchas gracias.